Muchoscomojesus.com presenta la serie Encontré en mi Biblia cómo vencer el nuevo orden mundial. Tome su Biblia y cuaderno de notas, obsérvelo todo, retenga lo bueno. En el video anterior vimos acerca de la segunda resurrección y en este video continúo en lo relacionado a la segunda resurrección combinado con la primera resurrección. Hasta este punto creo yo que ya ha sido bastante clarificado que la primera resurrección no es gratis y no está incluida en el regalo que recibimos por gracia y por fe del sacrificio de Yeshua, el Cordero de Dios, cuando Él murió en la cruz. La primera resurrección no está incluida en ese sacrificio. Lo que sí está incluido en ese sacrificio es la apertura del camino por un camino nuevo que lleva hasta el lugar santísimo, donde Jesús, según Hebreos 6, abrió como precursor. Él abrió el camino para que nosotros sigamos sus pisadas y entremos al lugar santísimo, lo que significa llegar a ser como Jesús y obtener toda la gloria disponible para los hombres que Dios ha permitido por medio de su Hijo Yeshua. Y como vimos en el video anterior, la segunda resurrección es la resurrección que Jesús prometió a todo aquel que cree en Él, a todo aquel que se refugia en Él, que mira al Hijo enviado para ser librado de condenación eterna. Como usted puede ver en pantalla, estoy poniendo un pequeño esquema cronológico del pasaje de Apocalipsis capítulo 20, en donde podemos ver que la segunda resurrección que aparece ahí al final del milenio, como ya estudiamos en el video pasado, en el día postrero, ahí aparece la expresión el día postrero después del milenio, en el tiempo de el juicio final. Pero también al principio del dibujo usted puede ver que aparece la primera resurrección, en la cual se exige el todo de nosotros para heredar el reino. La salvación ya es gratis y ya está obtenida, y ya hay una resurrección que es la segunda resurrección que espera por todos aquellos que han creído en Jesús para el perdón de pecados. Pero la primera resurrección es para gloria, es para obtener todo lo mejor de Dios, es para llegar a ser coherederos con Cristo y herederos de Dios, como dice Romanos 8:17. Para obtener lo máximo disponible a los hombres, tenemos que aprobar el participar en la primera resurrección. Eso se gana, eso no es gratis, eso hay que entregar la vida. Y hay varios versos que podemos ver al respecto, y ya estuvimos viendo en Lucas capítulo 20, el cual voy a leer del verso 34 al 36. Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos, fíjese bien hermano, los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son huíos de Dios o hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Aquí podemos ver cuando Jesús dice: mas los que fueren tenidos por dignos, o sea, no todos. Y vamos a usar otra vez, porque es un ejemplo muy claro, 1 Corintios 11, los hermanos que murieron en pecado, murieron por corrupción, murieron en juicio
Dios les envió un juicio. Dios se los llevó antes de tiempo para salvarlos, para que no perdieran su salvación. Ellos que murieron en pecado, que murieron niños, que murieron inmaduros, no cuentan. En este verso no aplica a ellos, porque Jesús dijo, más los que fueren tenidos por dignos. Ellos no son tenidos por dignos porque murieron haciendo completamente lo contrario a esto. Pero dice más aquí en este verso, vamos a pasar, más los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos. Fíjese bien, los que fueren tenidos por dignos de alcanzar la resurrección de entre los muertos. Todo el video pasado vimos que la segunda resurrección es gratis. Entonces, este pasaje no está hablando de la segunda resurrección, sino que está hablando de la primera resurrección, en donde aquellos que van a participar en la primera resurrección deben ser tenidos o encontrados dignos para alcanzar la resurrección de entre los muertos, dice Jesús en este verso. Esa palabra dignos, ya mencioné anteriormente, el griego dice que deben ser plenamente merecedores. Plenamente merecedores. Fíjese usted, hermano. Deben ser plenamente merecedores de alcanzar la resurrección de entre los muertos, hablando de la primera resurrección. Y dice, Jesús continúa diciendo en el verso 35, ni se casan ni se dan en casamiento. Oiga bien, verso 36, porque no pueden ya más morir. ¿Qué es eso, hermano? Inmortalidad. Alcanzaron inmortalidad. Ya no pueden más morir, pues son iguales a los ángeles, inmortales. Entran en otro nivel. Sus cuerpos son transformados a otra dimensión, a otro nivel, y dejan de ser y traer la imagen del hombre terrenal que es Adán, para venir a tener la imagen del hombre celestial que es Jesús. Entonces ellos dejan de ser simples mortales. Ellos ya no pueden morir, dice Jesús aquí. Se convierten en personas, mejor dicho, son convertidos en personas inmortales, pues son iguales a los ángeles. Ellos vencieron la corrupción y fueron revestidos de incorrupción. Su mortalidad es convertida en inmortalidad por medio de un milagro extraordinario que vendrá para transformar, para completar la obra que el Altísimo ha comenzado. Ahora, voy a leer en Apocalipsis capítulo 20 y aquí está hablando y enfatizando acerca de la primera resurrección y menciona la segunda resurrección en el verso 5, pero vamos a leerlo. Vamos a leer del 1 hasta el 7. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Verso 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ahí está una mención de 1000 años. Verso 3. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Verso 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Fíjese bien, hermano, no todos. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. No todos los hermanos, y eso ya lo vimos en videos pasados, que no todos llegaremos a ser reyes
vencedores de las 7 iglesias. Sigo leyendo, voy a releer el verso 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas, dice esta versión de Valera. El griego dice los espíritus de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron, hasta la resurrección, y reinaron, son reyes, con Cristo 1000 años. Verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir. Fíjese bien que está diciendo, en otras palabras, que sí van a volver a vivir, pero van a volver a vivir, ¿cuándo dice el verso? Hasta que se cumplieron 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir. Esa es la segunda resurrección. Veremos en el dibujo en un momento en la pantalla, hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ese énfasis está haciéndolo. No es que está diciendo de que lo que está en el verso 5 es la primera resurrección. Según mis estudios y lo que ya he venido compartiendo en muchas partes de esta presentación, es que está enfatizando que el tema del cual está hablando en este capítulo es la primera resurrección. Pero aquí está diciendo, y el contexto lo dice claramente, porque dice, esta es la primera resurrección. Y inmediatamente salta al verso 6 diciendo, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Fíjese bien, reyes y sacerdotes. ¿Todos los hermanos? No. Los que participan, dice aquí, en la primera resurrección. No todos los hermanos. Y esto ya lo vimos ampliamente anteriormente, pero este es otro verso que confirma lo que ya hemos venido diciendo. Y después dice en el verso 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Nuevamente, para enfatizar este punto y que eso quede en su mente y en su corazón. Pantalla podemos ver los 1000 años, podemos ver la segunda resurrección en lo que estudiamos en el video pasado, y ahí aparece la expresión el día postrero, el cual Jesús aclaró en Juan 12:48 que es después del milenio. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos eso? Porque en Juan 12:48 Jesús mismo, hay que prestar atención a sus palabras, está diciendo que el juicio a los impíos, que el juicio a los pecadores es en el día postrero. Y en este mismo capítulo ya lo estudiamos de los versos 11 al 15. Dice de que el juicio final a los pecadores aparece hasta después de que se han cumplido los 1000 años. Hasta después que Satanás fue suelto y luego fueron destruidos y luego vino el nuevo siglo, vino el día postrero o el último día. Entonces hasta entonces es que aparece la segunda resurrección. Fíjese bien que en el verso 6 dice bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ya vimos en videos pasados, una persona puede ser santificado sin ser santo en toda su manera de vivir, dice Pedro. Y si usted va hacia atrás y busca las expresiones de bienaventurado, desde Salmos para hasta Apocalipsis, va a encontrar una lista de características de la persona de Jesús en personas, en hermanos. Bienaventurados y santos serán los que tendrán parte en la primera resurrección, que también aparece en pantalla. La segunda resurrección es gratis y ya está asegurada para usted. Eso es el plan B. La primera resurrección no es gratis. Tenemos que darlo todo y
ser guiados por la voz del Padre. Tenemos que aprender a oír la voz del Padre y obedecer esa voz para ser encontrados obedientes y ser candidatos a la primera resurrección. Por eso Pablo decía, mire hermano, en Filipenses, vamos a leer desde el verso 7, leemos Filipenses 3:7. Pablo escribe, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Todas las cosas que eran para Pablo ganancia las he estimado como estiércol, como desperdicio, por amor de Cristo, dice. Verso 8, Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Ahí es donde le digo que eso significa estiércol, desperdicio, para ganar a Cristo y ser hallado en él. Escuche bien, hermano, no teniendo mi propia justicia, no por sus propias obras justas, tratando él de ganarse el favor de Dios. Eso no es así, es un regalo que nos dieron. Ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. No podemos alcanzar este nivel que él quiere por medio de la ley, sino dice que debemos alcanzar la justicia que es por la fe en Cristo, la que es justicia de Dios por la fe. Voy a leer este verso otra vez. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. No es cumpliendo la ley, dice Pablo, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe. Verso 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Mire lo que Pablo andaba buscando. Y la participación de sus padecimientos, que esto lo veremos más adelante. Este camino hacia la inmortalidad incluye sufrimiento y tenemos que aprender a manejar el sufrimiento, tenemos que aprender a usar el sufrimiento para nuestro beneficio, tenemos que aprender a sufrir con honor, pero eso lo veremos más adelantito. Vuelvo a leer el verso 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Cómo es eso? En la cruz, no necesariamente una cruz física, sino que cada vez que la voz del Padre viene a usted y usted oye su voz y usted va y hace lo que la voz le está pidiendo que haga, cada vez que usted está haciendo eso, usted está negándose a sí mismo. Usted está tomando su cruz y haciendo a veces cosas que usted no quiere hacer, pero usted está negándose a sí mismo, tomando su cruz y siguiéndole cada día. Cada vez que usted obedece la voz del Padre, usted está llegando a ser, escuche aquí, semejante a él en su muerte. Verso 11. Si en alguna manera, dice Pablo, llegase a la resurrección de entre los muertos. Ahora usted puede entender claramente lo que él está diciendo. Si yo le hago la pregunta a usted, después de haber estudiado los videos, el video anterior especialmente, si yo le hago la pregunta basado en este verso, ¿a cuál de las dos resurrecciones se está refiriendo Pablo? ¿Cuál sería su respuesta? La respuesta es la primera resurrección, porque la segunda es gratis y ya la tenemos asegurada. Pero Pablo quería ganar la primera porque él sabía que esa no es gratis. Él sabía que esa no está incluida en la justificación que recibimos por la cobertura de la sangre de Yeshua, sino de que esa sangre nomás abre el camino. Jesús como precursor entra detrás del velo a esperar por aquellos que sigan ese sendero de los inmortales para llegar hacia Él en el lugar santísimo donde Él espera
a los vencedores de las 7 iglesias. Vuelvo a leer el verso 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Fíjese bien, hermano. ¿Quién está diciendo eso? No está diciendo que él ya está asegurado. Él está luchando. Él tiene todas las cosas por basura para llegar a esto, porque él comprendía que la primera resurrección, la participación en la primera resurrección requiere todo de nosotros. Requiere que venzamos la corrupción, y para vencer la corrupción tenemos que deshacernos del pecado. Más adelantito yo le voy a explicar lo que, según mi entendimiento, nos va a ayudar para deshacernos del pecado en nuestra vida. Aunque en realidad ya lo he venido diciendo, pero quizás usted no lo ve así por ahora, pero eso lo estudiaremos después. Así que, verso 11, si en alguna manera llegaste a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, el verso 12, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Verso 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese supremo llamamiento? Llegar a ser como Jesús. Así que este es otro verso en el cual podemos ver de que la primera resurrección no es gratis, requiere de nosotros dar todo. Pero la gloria, hermano, que viene después de eso, el cuerpo glorificado, el ser como Jesús, la entrada a la Nueva Jerusalén, la inmortalidad, todo eso está en juego, hermano, y vale la pena cualquier precio que tengamos que pagar para ser contados por dignos de alcanzar aquel siglo y de alcanzar esa resurrección entre los muertos de la que habló Jesús, lo cual es la primera resurrección. Ahora, yo he encontrado en mis estudios que cuando la Biblia hace referencia a la segunda resurrección, vamos a encontrar que incluye justos e injustos. Usualmente los versos como los que acabamos de ver en Lucas 20, donde Jesús habla de los que llegan a ser como los ángeles inmortales, y donde Pablo en Filipenses 3 habla de que él todavía no ha alcanzado, que él quiere alcanzar la primera resurrección. Si usted nota, esos versos que hablan en esa resurrección no incluyen justos e injustos. Ya tenemos el pasaje de Apocalipsis capítulo 20 del 11 al 15 que leímos y estudiamos en el video pasado, en donde hay una resurrección de justos e injustos. ¿Y cómo lo sabemos? Porque los injustos van al lago de fuego y los justos son encontrados en el libro de la vida. Pero ahorita le voy a dar 2 pasajes en los cuales podemos ver claramente que directamente se refiere a la segunda resurrección. Y el primero lo encontramos en Juan capítulo 5 y voy a leer desde el versículo 24. Juan 5:24, Reina de Valera 1960. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Escuche eso, hermano. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es lo que he venido diciendo. Esta salvación que tenemos es segurísima. Muchos cantan en las iglesias que la sangre de Cristo tiene poder, pero no lo creen. La sangre de Jesús es inclusiva. El requisito que él está diciendo aquí
para ser librado de condenación, para no ser lanzado al lago de fuego. ¿Cuál es? ¿Qué dice? El que oye y cree el que me envió, creer en Dios, en el Padre, el que oye mi palabra, o sea, el Evangelio, tiene vida eterna, ya la tiene, no vendrá a condenación, no será lanzado al lago de fuego. ¿Por qué? Porque ha pasado de muerte a vida por oír el Evangelio, por recibir en su corazón a Jesús que fue enviado del Padre, y no vendrá a condenación porque ha pasado de muerte a vida. Ese es exactamente el mismo concepto que presenta Pablo en Efesios 1, en donde dice en el verso 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Otra vez dice allí el mismo concepto de este verso que estamos leyendo en Juan. Dice, habiendo oído la palabra, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en ese evangelio, dice, de que Jesús vino a morir por nosotros para redimirnos de nuestros pecados. Dice, habiendo creído eso, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Algunos hermanos creen que esta salvación es tan débil que con el primer pecado que un hermano comete ya la perdió. Que si un hermano va en un avión y vamos a suponer que con sus ojos desea a una de las que atienden, una de las aeromosas de la aerolínea, y que en ese momento que el hermano vio con deseo a una mujer ajena y el avión estalla y que esa persona ya se pierde y se va a condenación porque se murió sin haber confesado ese pecado, porque vio a una mujer que no era la de él y pecó en su corazón, y ya con eso, según muchos, se pierde. Hermano, si así fuera, qué débil es la sangre de Jesús, qué débil es el evangelio, qué débil es esta palabra, qué insegura sería nuestra salvación. Hermano, nosotros decimos que la sangre de Cristo tiene poder, pero muchas veces no lo creemos. Esta salvación es grande y Él sabe de qué estamos hechos los humanos. Él sabe nuestras debilidades. Él sabe que nosotros no podemos por nosotros mismos con el pecado. Él sabía todo eso cuando murió por todos nosotros. Él incluye a muchas personas que nosotros ni pensamos. Hay mucha gente fuera de las congregaciones, hermano, que yo he conocido que creen. Toda esta serie ya está en su celular. Búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús. Escríbalo todo junto, Muchos como Jesús. También puede visitarnos en nuestra página muchoscomojesus.com, donde encontrará todos los videos y los horarios de radio y televisión. Hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el plan de Dios para vencer el nuevo orden mundial. No se olvide, búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús y suscríbase.